¿Sabías tú que si tienes una pareja homoparental y quieres registrar a un niño, puedes hacerlo acudiendo al juicio de amparo? Sí, claro, eso es la comaternidad. Exacto. Que estábamos hablando, ¿no? Pues bienvenidos ahora a su capítulo número 7. Exacto. Y bueno, pues este capítulo vamos a seguir hablando, amigo, de los temas del estricto derecho y de el tema tan importante, ¿no?, de las excepciones que estábamos hablando y de de los matrimonios igualitarios vamos a hablar un poquito, pero el tema más importante que vamos a tratar aquí es el relativo a la comaternidad, ¿no? Exacto. Y bueno, pues antes que otra cosa, bienvenidos a su programa Al Amparo de un Café con mi amigo Carlos Moreno y Rogelio Leal. Bienvenidos. Saludcita. Salud. Pues bien, amigo, esto es súper importante, súper controversial, este tema de la comaternidad, ¿no? Que se refiere propiamente a la posibilidad de que dos mujeres que contrajeron matrimonio puedan registrar a un menor de edad, ¿no? Y que normalmente el registro civil les niega esta posibilidad porque dicen, bueno, las leyes establecen que debe de registrarlo un hombre y una mujer, ¿no? Sí, como aquí por cuestión de sexo, bueno, la pareja, pues al ser homoparental, al ser del mismo sexo, caso concreto, dos mujeres, pues no es posible que puedan registrar a un hijo o una hija, ¿no? Ajá, exactamente. Por el diseño de ley, porque a final de cuentas se señala textualmente en la ley, habla de hombre, de mujer, ¿no? De padre, de madre, entonces eso imposibilita, ¿no? Correcto. Entonces vamos a hablar de esto al final del capítulo o más adelante, pero ahorita pues vamos a entrar en materia que es el relativo a la continuación del estricto derecho en sus hipótesis que nos quedamos en el episodio pasado, sí. Que es el de la excepción de materia agraria del estricto derecho, ¿no? Exacto. Nada más un pequeño recordatorio. El principio de estricto derecho es aquel que el juez únicamente va a analizar la constitucionalidad del acto a la luz de lo que se le expone, a la luz de los conceptos de violación. Lo que se dice es lo que el juez va a analizar. Estamos viendo las excepciones. Ya vimos algunas de menores en materia penal. Sí, en materia familiar, vimos también que en cualquier materia, en caso de que exista jurisprudencia ya establecida por la Corte o por los plenos regionales, ¿no? Que esto también fue interesante, tal vez no lo abarcamos la vez pasada, no recuerdo, pero esto de los plenos regionales, recordarán que la ley se ha ido modificando en cuanto a que anteriormente había los plenos de circuito. Y luego se modificó y ahora son los plenos regionales y hay el pleno regional centro-norte, centro-sur, ¿no? Y entonces estos rigen dependiendo de los circuitos a los que se pertenece conforme al pleno regional que corresponda, ¿no? Y estas jurisprudencias que emitan los plenos regionales, por ejemplo, el de centro-sur, para el caso de Yucatán es el que lo obliga. Y para el caso de Monterrey, pues lo obligará a las jurisprudencias que se emitan del centro norte, ¿no? Entonces, dependiendo del circuito en donde se ubique y los plenos regionales que resuelven nada más contradicciones de tesis de los tribunales colegiados de circuito, pues son obligatorias para esos, para los que pertenecen dependiendo de la ubicación geográfica, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, es importante porque la otra vez no lo mencionamos, pero son las nuevas jurisprudencias que se han emitido. Y recuerden que ya con la modificación de la ley de amparo, acuérdense que ya hablamos también de esto, de la reforma de la ley de amparo, donde desaparece las salas. Y entonces pues ya hablamos de jurisprudencia obligatoria únicamente del Pleno. Del Pleno, ¿no?, de la Corte. Aunque bueno, todavía para efectos de asuntos, creo yo, que llevados con antelación, pues podrán ser obligatorias las jurisprudencias que emita la sala, porque no hay una declaratoria de que esas jurisprudencias dejan de ser uso, ¿no?, de tener aplicabilidad. Bueno, pues entonces vamos a ver lo que es la excepción en materia agraria, tratándose del estricto derecho, que como ya lo recordaste, la definición del mismo. Y bueno, ¿qué hay en materia agraria? Pues básicamente esta suplencia de la queja
porque estamos hablando de las hipótesis del artículo 79, la suplencia de la queja deficiente. De las excepciones al principio de definitividad. Exacto. En materia agraria, el ejemplo más claro es cuando el quejoso es el ejidatario o un comunero en particular, y el acto reclamado afecta sus bienes o derechos agrarios, ¿no? Correcto. La suplencia de la deficiencia de la queja pues va a operar siempre en favor de los núcleos de población ejidal y de los ejidatarios y de los comuneros. Ajá. Pero también la jurisprudencia habla de que va a proceder incluso de los aspirantes a ejidatarios o comuneros, no solamente a los que ya tienen esa categoría, sino también a los que aspiran a ella. Exacto. También es posible que haya la suplencia de la eficiencia de la queja. Y bueno, pues esto atiende propiamente también a una cuestión de tipo histórico, en que son personas que normalmente han estado históricamente en desventaja social, marginados, que a veces pues muchos ejidatarios no han tenido la posibilidad de, por ejemplo, incluso ir a la escuela, a veces son analfabetas, acceso a la educación, y entonces pues ante esta circunstancia que pudieran ser afectados en sus derechos fundamentales, hay una suplencia de la deficiencia de la queja total también, incluso ante la ausencia de conceptos de violación, hay suplencia de la eficiencia de la queja, ¿no? Entonces, es importante en estos casos, pues, ver que en los supuestos en que vengan ejidatarios, núcleos de población ejidal, comuneros y aspirantes a, procede la suplencia de la deficiencia de la queja, ¿no? Que son los que habla el artículo 17, fracción tercera, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Otra excepción. Pues nos pasamos a la materia laboral que comentábamos en el capítulo anterior. Bueno, en el anterior. Ajá, sí. Bueno, recuerden que en materia laboral, pues hablamos en aquel capítulo y ya nada más recapitulando un poquito en materia laboral, decíamos que los trabajadores, ¿no? Aquí la cuestión importante está en que el patrón nunca habrá suplencia de la eficiencia de la queja, ¿no? Sí. El patrón en ningún momento, incluso... vamos a ver que después de esta excepción viene otra excepción que dice que en cualquier materia, cuando hay una violación manifiesta de la ley que te ha dejado sin defensa, incluso cuando es el patrón, ni ante una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, procede la suplencia de la eficiencia de la queja. Entonces nos quedamos que en tratándose de los patrones, sí hay suplencia de la eficiencia de la queja por excepción, a la excepción cuando hay un criterio jurisprudencial establecido que ya resolvió el tema o que ya declaró inconstitucional un artículo. Ahí sí, si se trata del patrón, ahí sí podría haber suplencia de la eficiencia de la queja en base a la primera hipótesis que vimos del artículo 79, en cuanto a que si ya hay un criterio jurisprudencial que ha establecido que ese artículo es inconstitucional o que algún tema en específico es inconstitucional, ahí sí pudiera haber suplencia de la eficiencia de la queja en favor del patrón. Pero es la única excepción. Fuera de esos, el patrón... La única excepción a la excepción. La única excepción a la excepción de suplencia de la eficiencia de la queja, ¿no? Fuera de estos casos, el patrón nunca tendrá ese derecho, va a gozar de esa prerrogativa, ¿no? Y exacto. Bueno, ¿qué otra cosa? Excepción es cuando en cualquier materia exista una violación que haya dejado al quejoso sin defensa, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Esa es otra de las excepciones. Aunque, bueno, a mí me gustaría retomar un poquito esto de la materia laboral. Okay. Nada más en cuanto a especificarles que en materia laboral vamos a tener en cuenta que existen los trabajadores que prestan sus servicios al Estado, como aquellos trabajadores que son de manera particular, ¿no? Y que se distinguen en los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución. Pero aquellos trabajadores que se rigen, por ejemplo, en tratándose de los policías o de las personas que prestan sus servicios a la seguridad del Estado y que están ubicados dentro del supuesto de que ellos no pueden, demandar ante las juntas laborales ni los tribunales laborales, sino que tienen que irse al Tribunal Contencioso Administrativo. En este caso,
aún ellos también opera la suplencia claro. de la eficiencia de la queja. Entonces, cuando habla de los trabajadores como en materia administrativa, exacto. también opera la suplencia, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno que lo mencionas, porque sí es importante distinguir y ubicar a este grupo de personas que a veces no está clara su dónde deben de acudir. Bueno, en ese supuesto que estás manejando, pues es laboral administrativo. Y bueno, también operar la suplencia. Y no también, por el hecho de que no sea estrictamente laboral, no se les va a aplicar la suplencia. Correcto, sí. Y bueno, ahora sí, vamos a la siguiente excepción. Okay. A la que decías, ¿no? ¿Cuál es? Cuando se advierta que... cuando se advierta que... Hay una violación manifiesta de la ley que te dejó sin defensa. ¿Cómo? Y eso es en cualquier materia, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué caso? ¿Te acuerdas algún caso, algún supuesto? Bueno, se me viene a la mente cuando, por ejemplo, vienen contra un acto, pero el acto que ordenó ese acto, por ejemplo, no da un plazo, ¿no? Ajá. No da un plazo para cumplir cierta obligación y le hacen efectivo el apercibimiento. Claro, y bueno, yo ahorita se me viene a mí a la mente un caso el caso más emblemático, digamos, de esta excepción es la falta de emplazamiento. Cuando tú reclamas una falta de emplazamiento a un juicio, no obstante que normalmente no hay suplencia de la eficiencia de la queja en materia civil, por ejemplo, o en materia mercantil, normalmente no hay suplencia de la eficiencia de la queja, a excepción de la familiar, pero en las materias civil y mercantil o administrativa no hay esa suplencia. Pero en tratándose del emplazamiento, que es una de las figuras principales y que se establece que ¿por qué principales en el proceso? Porque es a través del medio del cual tú te enteras de que existe un juicio en tu contra. De tal manera que si no te enteras, pues se te viola automáticamente el derecho de audiencia previa, claro, ¿no? Y este acto es súper importantísimo porque sobre él descansa todo el juicio, ¿no? La legalidad del juicio. ¿Cuántos amparos no has concedido? Sí. Por violaciones de emplazamiento. Un indebido emplazamiento, ¿no? Que ahí incluso hay que distinguir entre lo que es la falta de emplazamiento y el indebido emplazamiento, ¿no? Porque a veces dices, bueno, a mí no me emplazaron, quiere decir que nunca fuiste emplazado, ni siquiera hay una diligencia de emplazamiento y estamos hablando entonces de un supuesto de un litisconsorcio pasivo necesario en cuanto a que, bueno, tú debiste haber sido llamado a juicio y no fuiste llamado, no obstante que existe este litisconsorcio. O sea, ¿qué es un litisconsorcio? Que él y yo somos tal vez parte de una sociedad, como sociedad hicimos un contrato y al momento de demandarnos nos debiste haber llamado a los dos porque los dos contrajimos la obligación. Si tú nada más lo llamas a él o me llamas a mí, claro, y nos dejas de llamar a alguno de los dos, si lo llamas a él y no me llamas a mí, te llevas el juicio con él y tal vez cuando llega la ejecución de sentencia, salto yo y digo, hey, espérate, yo soy un tercero extraño equiparado porque debí de haber sido llamado a juicio porque hay un litisconsorcio, nos tenías que llamar a los dos y no nos llamaste. Claro, y entonces, con base en eso, es una falta de emplazamiento a juicio, ¿no? Sí, otro ejemplo es cuando en juicios sucesorios, ¿no? Que hay que llamar a todos los herederos. Porque exactamente. Después sale uno por ahí que yo no fui llamado. El perdido del papá, ¿no? El cachirul del papá que se fue por ahí. Sí, tiene que retrotraerse todo hasta el emplazamiento, ¿no? Porque es necesario integrar este litisconsorcio para que el juicio tenga plena legalidad y pueda concluir con una sentencia y una ejecución cierta, ¿no? Correcto. Y entonces, en esos casos, pues hay ese tipo de situaciones. Que mucho ojo con esto porque tengan cuidado en tratándose, por ejemplo, del cónyuge. O sea, la esposa o el esposo. Porque muchas veces vienen al juicio de amparo la esposa o el esposo porque se llevó el juicio solamente con uno de ellos y pretenden hacer ver que esto hay un litisconsorcio pasivo necesario porque se embargó el bien y, por ejemplo, se embargó la casa y están casados por sociedad conyugal y dicen, pero es que yo soy el copropietario porque tengo el 50% de la casa. Entonces, si pretendiste afectar la casa, pues me debiste de haber llamado, ¿no? La cuestión aquí está en que tratándose de los matrimonios opera de manera distinta, porque si tú no hiciste capitulaciones matrimoniales en el sentido de que hayas puesto estos bienes son de él, estos bienes son míos o estos bienes son de ambos, si no existen esas capitulaciones matrimoniales, se entiende que con que llames a uno de ellos
ya es suficiente y tú fuiste lo que se llama una figura bien interesante que se llama la causabiencia. Claro. Y quiere decir que tú fuiste oído y vencido a través del otro, es decir, de que se llama tu causante, ¿no? Nos estamos poniendo muy técnicos, pero sí, lo que hablas de las capitulaciones matrimoniales es bastante importante para todas aquellas personas que no están familiarizadas con este concepto, es que al momento de casarte, si puedes hacer... como se sabe, el matrimonio es un contrato, bueno, como cualquier contrato, haces cláusulas no específicas, adecuas tus condiciones, la nueva relación que estás contrayendo a particularidades que tienes en relación con bienes, con condiciones especiales de familia. Puedes poner ahí causas futuras, pero al final de cuentas todas esas clausulitas del matrimonio se llaman capitulaciones matrimoniales. Y es lo que decías, si no se hicieron esas capitulaciones matrimoniales, bueno, ya opera esto que estás comentando. Exactamente, ¿no? Y entonces, si no se hicieron, pues entonces tú fuiste oído y vencido a través de tu otro cónyuge, o sea, bueno, de tu cónyuge, y si no tienes otro, puta, estás en problemas, ¿no? Pero fuiste vencido a través de tu cónyuge. Lo de dos mujeres, un camino lo dejamos para la comaternidad. Bueno, ok. Entonces, si fuiste así, pues entonces no hay esta falta de emplazamiento porque ya fuiste oído y vencido a través de tu causante y te siguen las mismas, o sea, ya fuiste oído. Claro. Ya se te fue respetado el derecho y además también te son aplicables las mismas causales de improcedencia que a él se le pudieran aplicar en el juicio de amparo, también a ti, ¿no? Entonces, y en caso de proceder y de conceder el amparo, pues cabe aclarar que se queda intocado por cuanto hace al otro. Bueno, ahí normalmente pues se sobresee, ¿no? Porque ya dices, pues ya fuiste oído y vencido a través de tu causante, ¿no? Sí. Ya el otro es que ese es el que muy importante, que es cuando ahí sí hay un litisconsorcio. Por ejemplo, el que decíamos que debimos de haber sido llamados los dos, por ejemplo, podríamos ser un juicio mercantil, pero puede ser un juicio laboral. Los dos fungimos como patrones, te demanda a ti unas prestaciones, a mí otras, y tal vez yo ahí fui legalmente emplazado. Pero a mí sí me emplazaron bien. A ti te emplazaron bien, tú acudiste al juicio, pero yo no, porque a mí me emplazaron mal. Y entonces ya vengo reclamando, ahí sí ya no la falta de emplazamiento, sino el indebido emplazamiento. Exacto. Y en base a eso, si me llegan a conceder el amparo, ahí sí tendrás que ver que si existe el litisconsorcio, queda insubsistente todo el juicio, pero nada más el emplazamiento queda vivo el tuyo. Ajá, sí, el mío queda vivo. Porque no te voy a volver a llamar, ¿no? Y sobre eso hay una tesis, no me acuerdo si ya fue jurisprudencia, muy interesante que te ubique en los diversos supuestos en los que pudieras encontrarte, porque, por ejemplo, si tú no fuiste demandado, tal vez no puedo yo decir, oye, como no fuiste demandado, entonces ahora te repongo el procedimiento para que lo llames. No puede ser. Porque en todo caso ahí tendría que ser, se deja sin efecto el procedimiento, quedando suficiente nada más el emplazamiento del otro, y pues tal vez tú te doy vista a la parte actora para que si ésta quiere ampliar la demanda por cuanto hace al otro. ¿No? Porque no fue llamado de manera original. Entonces, ¿cómo ver esa cuestión, no? Y así varios escenarios que se pudieran llegar a presentar y que esta jurisprudencia hace motivo o hace relación de cada una de las hipótesis que están sumamente interesantes. Pero bueno, ese será tal vez materia de otro momento, porque ya sería comentar la jurisprudencia en específico, que está muy interesante y que es importante, digo, nada más como que tenerlo de referencia, ¿no? Pero bueno, retomando propiamente, es que esta es una violación manifiesta de la ley, que te dejó sin defensa, y entonces hay suplencia de la eficiencia de la queja total. Por eso, cuando promueven el juicio de amparo contra una falta de emplazamiento, pues normalmente hay suplencia de la eficiencia de la queja, y tenemos nosotros la obligación de advertir que cómo van todas las violaciones que se están conformando. Pero ojo, si viene en un juicio laboral y viene el patrón, no hay suplencia de la eficiencia de la queja. De tal manera que si, por ejemplo, el patrón no hace valer en la demanda de amparo el debido cercioramiento del domicilio, por ejemplo, o de otra naturaleza. Sí, alguna inconsistencia en el acta del actuario. Exactamente, y que nosotros la advertimos, no podemos hacer nada. Diremos, pues no obstante que vemos esto, la verdad es que
pues debieron de haberlo hecho valer y no lo hicieron, y no hay suplencia de la eficiencia de la queja y no me puedo ocupar de esa violación. Y lo que vienes haciendo valer sí fue cumplido y entonces pues ni modo. Claro. Y ahí el patrón pues no tendrá una resolución favorable en tratándose del juicio de amparo. Sí, no opera la excepción y Claro. entra en todo su vigor el estricto derecho. Correcto, así es. Entonces, bueno, también, y finalmente, bueno, otra de las hipótesis es en cualquier materia, ¿no? Cuando, esta está súper interesante porque es cuando se da que una persona se encuentra en un estado de necesidad de pobreza extrema, dice la ley, o marginación, que la deja en desventaja social. Y esto es sumamente complicado. ¿Cómo llegas a determinar eso? O sea, hasta puede ser discriminatorio, ¿no? Sí, está, vaya, hasta rayando en lo ambiguo. ¿Hasta dónde es una persona pobre, no? Pero, o para considerarla pobre. Y que debes entender, dices, de que se considere pobreza y marginación extrema. Entonces, no basta que seas pobre, tienes que ser pobre. Extremadamente pobre. Extremadamente pobre. ¿Cómo calculas eso? ¿Cómo determinas eso? Entonces, yo recuerdo cuando se dio esta modificación, porque esta es una modificación del 2013 de la Ley de Amparo, y aparecen varias partes de la Ley de Amparo, esta modificación, y dices, puta, es que tengo que demostrar que soy pobre. Y bueno, ¿y cómo demuestro que soy pobre? Bajo protesta, sí, ¿verdad? Soy pobre. O sea, con una autodeterminación, pues es complicado. Sí, está complicado. Entonces, a ver, normalmente, por ejemplo, para lo de los edictos, y tal vez en una situación de estas que veas que pudieras llegar a advertir desde la presentación de la demanda que pudieras necesitar hacer uso de la figura de la suplencia de la eficiencia de la queja, y para poder llegar a acreditar que existe esta circunstancia de que es una persona que se encuentra en estos supuestos, pues tal vez abrir un incidente innominado donde pudieras llegar a determinar a través de un estudio socioeconómico, ¿no? Ajá. Cultural, social. Para efectos de la marginación y la desventaja social, ¿no? Porque incluso había unas tesis, recuerdo, que decían, bueno, es que si ubicas a las personas geográficamente, por ejemplo, pues de acuerdo a la geografía de la República Mexicana, hay lugares donde dicen, estos lugares son de extrema pobreza, entonces si eres de ahí, eres pobre. Pues no necesariamente, ¿no? Claro. A lo mejor eres el narquillo del lugar y no eres tan pobre, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Llegar a determinar eso. Claro. Yo creo que entonces necesitas forzosamente, no por el lugar geográfico donde te encuentres, necesariamente vas a determinar a hacer a estar en extrema pobreza porque estás ubicado en ese lugar. A lo mejor no es así. Entonces creo que necesitas mayor prueba para acreditarlo, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, forzosamente, o sea, no se puede ir a ciegas y va a estar nada más con lo que decía hace rato, no bajo protesta, decir verdad. Tiene que haber elementos objetivos para que el juez pueda llegar a ese extremo de poder aplicar la suplencia, porque al final de cuentas la suplencia es el poder que le da la ley al juez de poder advertir cuestiones que no reclamaste que están en tu beneficio. Entonces, bastaría con que cualquier persona dijera, es que yo soy pobre, ¿no? Extremadamente pobre, para que échame la mano, pues. Exactamente. Pues en una materia que tal vez no es. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de una materia mercantil, que puede venir una persona y que le vienen reclamando el pago de un pagaré que ella o que esta persona se obligó a pagar, pidió un préstamo y luego dice, soy muy pobre y ahora no, ampárame, que no me ejecuten, ¿no? Que no me saquen de tal vez de mi terrenito que tengo ahí, tal vez con mi casita y todo. Y que no me amparo y súpleme toda la deficiencia de la queja, porque incluso de manera total, por estar en ese supuesto, ¿no? O sea, como que no es válido, ¿no? Entonces, creo que es importante. Ahora, aquí creo que hay un supuesto de la jurisprudencia que habla que estas personas que se encuentran en desventaja social, no que se encuentran en este estado de pobreza extrema, sino desventaja social, y habla de los migrantes. Muy interesante esa muy tesis. Sí, además, ¿no? Bueno, ahorita qué más, ¿no? Con Trump, que se está sacando a todos. Pero de los migrantes que vienen más bien del sur de la República, de Sudamérica, y que vienen en tránsito,
Dicen, hay suplencia de la deficiencia de la queja en todo aquello que reclamen los migrantes. Y es importante que se haga uso de esto y que, bueno, si reclaman algunas cuestiones, pues se les preste esta herramienta de suplencia de la eficiencia de la queja en cuanto a los reclamos que hacen, porque se encuentran en desventaja social. ¿En qué sentido se encuentran en desventaja social? Se encuentran en desventaja social partiendo del hecho de que tenemos que ver que un migrante pues está yéndose de su país por una condición de seguridad, por una condición de extrema pobreza, por una condición de que se ve la necesidad de abandonar su país. Nadie quiere irse de su país, pero ante la incertidumbre económica o de seguridad que está en mi país, tengo necesidad de irme de ahí, ¿no? Claro, te hace mover, te hace desarraigar de tus costumbres, de tu familia, de tu medio de vida. Entonces, un migrante que viene atravesando en un país que no es el suyo, que no conoce a nadie, que a veces no tiene papeles, que salió solamente con su acta de nacimiento y no tienen a veces otra identificación, que son víctimas de trata, que son víctimas de extorsión, que son víctimas, pues claramente están en desventaja social y por consiguiente debe de proceder la suplencia de la eficiencia de la queja en los casos en que ellos lo requieran, ¿no? Sí, porque recordemos, tan solo por el hecho de estar en territorio nacional ya les da derecho a promover el juicio de amparo. Claro. Entonces, llegan las demandas de amparo y pues basta con que diga que es migrante. Muchas veces adjuntan la documentación relativa con la cual acreditan que son ciudadanos de otro país y están en tránsito aquí en México. Eso es suficiente para que opere toda esta suplencia de la queja en su favor, ¿no? En claro, migratorias, y entonces, ¿no? digo, ante reclamos que hagan a la autoridad migratoria, pues hay suplencia de la eficiencia de la queja. Y bueno, nada más, no me quiero ir sin, ahorita recordé una tesis que habla precisamente regresándome a la materia laboral rapidito, es de una tesis que me pareció muy interesante, que dice que hay suplencia de la eficiencia de la queja en los conceptos de obligación, en los agravios, obviamente, en tratándose, por ejemplo, de amparo directo, y que dicen, oye, si el trabajador, por ejemplo, se conformó con ciertas prestaciones y esas no están siendo materia de discusión en el amparo directo y las otras sí, no puede haber suplencia de la eficiencia de la queja de las que se encuentra conforme. Exacto. No por dejarlas de combatir, sino porque hay una manifestación expresa de que está conforme con ellas. Exacto. Y bueno, solamente quería hacerles mención de esa jurisprudencia que me pareció muy importante, muy interesante. Y pues, por razón de tiempo, vámonos ya y damos por concluido el principio de estricto derecho, si te parece. Sí, claro. Y vamos al otro tema. Con estas hipótesis de las excepciones. Pues, y bueno, nada más, antes sí, dejar establecida una cuestión bien importante. La suplencia del error y la suplencia de la eficiencia de la queja son dos figuras completamente distintas, ¿no? Claro. Como vimos en el capítulo anterior, la parte 1. En la parte 1 de este capítulo, vimos que la suplencia del error aplica para todos, no hay supuestos, aplica en general y solamente sobre los preceptos o argumentos que se establecen y que no citaste el precepto legal correspondiente. Exacto, el juez puede reencauzar la petición y canalizarla hacia la pretensión real, ¿no? Exacto, partiendo de que las partes dan los hechos y el juez el derecho. Exacto. Y la suplencia de la eficiencia de la queja solamente va a operar en los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo y que ya vimos estas excepciones al principio de estricto derecho y las excepciones a las excepciones, como ya también las hablamos. Y bueno, vamos al otro tema que está muy interesante, que estábamos hablando la vez pasada y damos continuidad a ello, de los matrimonios igualitarios. Sí. Y pues, ¿qué pasa con estos matrimonios homoparentales? La palabra se oye muy rara, pero son matrimonios que se casan personas del mismo sexo o que pretenden casarse y el registro civil les niega ese derecho, ¿no? Sí, claro. ¿Sabías tú que si tienes una pareja homoparental y quieres registrar a un niño, puedes hacerlo acudiendo al juicio de amparo? Sí, claro, eso es la comaternidad. Exacto. Que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, pues en el acta de nacimiento, de registro de los niños, pues está papá y mamá? Y están las hipótesis que se presentan en que si, por ejemplo, una madre soltera llega, lo puede registrar con sus apellidos, los dos apellidos, lo puede registrar con un solo apellido y decir que después viene el padre a registrarlo. Y hay varias hipótesis que se presentan, pero la ley habla del padre.
Exacto. Y nunca habla de otra madre. Y ahí es donde se presenta el conflicto aquí. Claro. Además, sin dejar de ver que también existe la circunstancia de que una cosa es por afiliación y otra cosa es por consanguinidad. Exacto. En el sentido de que pues tal vez dices, en una comaternidad, al ser dos las mamás, una va a ser pariente consanguínea y la otra por afiliación. Exacto. Y que no dejan estado de indefensión al menor, porque es lo que también se establecía en cuanto a que el menor con posterioridad puede él investigar quién es su padre, origen genético, su origen genético, e incluso pudiera solicitar el cambio, ¿no? Del acta. O sea, esto no implica que el menor lo pueda hacer con posterioridad. De tal manera que el prohibirlo, que puedan registrar a un menor por una comaternidad con dos mamás, es inconstitucional, así lo ha establecido la Corte, y por consiguiente, si te lo niegan, existe el juicio de amparo. Sí, claro, porque al final de cuentas esto es un acto discriminatorio, ¿no? Porque esta familia, digámoslo así, dos mujeres, un hijo, hija, tiene el pleno derecho de ubicarse en un plano de igualdad a una familia formada de un hombre y una mujer, ¿no? Exacto. El matrimonio cuando es formado un hombre y una mujer, un matrimonio tradicional, digámoslo así. Entonces, también esto impacta en los menores. Al final de cuentas, el hecho que no puedan... Sí, afecta su identidad. Exacto. ¿No? Porque finalmente, si no me permite registrarlo, estoy afectando directamente el derecho de identidad del menor en cuanto que yo pueda tener un acta de nacimiento, que es lo que da por consecuencia la prueba plena de la identidad del menor en cuanto a que está registrado, ¿no? Sí, sí. Entonces crea una serie de problemas importantes que por eso el juicio de amparo vela porque estas cosas no sucedan y pues se te conceda. Ahora, es muy importante establecer que tanto en los matrimonios igualitarios como en estos casos, normalmente el registro civil dice, bueno, es que sabes que para que prospere esto, vete a un juicio, ¿no? Ah, sí. Entabla un juicio. Y la jurisprudencia dice, no es necesario que vayas a un juicio, a un procedimiento tortuoso, ordinario ante un juez familiar o un juez civil o un juez administrativo, si lo quieres ver de índole administrativa, para poder acceder a esto, sino que puedes hacerlo a través del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque el registro civil tendría facultades para poderlo hacer de manera directa sin hacerlo ir a un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Sí, totalmente. Porque es revictimizar a las partes. Entonces, bueno, hablemos de las partes, pues no tan solo los adultos. Incluso los menores, porque el tiempo que tarda el juicio en desarrollarse es el tiempo que el menor va a estar sin acta de nacimiento las personas y sin poder casarse. Claro. ¿No? Entonces, y es parte del libre desarrollo de la personalidad también del menor, exactamente. ¿No? Y sobre este tema también incluso existe por ahí un criterio, vamos a ponerlo así, de un magistrado, el magistrado de Alba, un magistrado de Alba, ajá. Un excelente magistrado, creo ya está en retiro y por ahí tiene también sus videos en YouTube. Y que habla que precisamente... colega youtuber. Exacto. que habla precisamente del tema de que debería de proceder la suspensión con efectos restitutorios cuando se reclama en el juicio de amparo la denegación del registro de matrimonios igualitarios, ¿no? Entonces, cuando me niegan, dice, pues ya desde la suspensión deberías de concederse utilizando la apariencia del buen derecho y conceder la suspensión para el efecto de que se registren. Y tiene incluso hasta una obra sobre esto, muy interesante, muy padre, que valdría la pena en algún momento comentar, y si ustedes así lo desean y lo quieren, pues lo podemos realizar. Pero bueno, por razones de tiempo, como siempre nos gana, pues tenemos que dar por concluido este episodio. Los esperamos al siguiente. Recuerden, cada jueves un nuevo episodio. Y vamos a seguir con los invitados, ¿no? Para ir tratando de todos los temas. Queremos que ustedes sepan que invitados vamos a tener de todo. Vamos a tener jueces, magistrados, secretarios, actuarios, oficiales, de la defensoría también. Defensores, públicos.
del Poder Judicial de la Federación. Así que estén pendientes de los próximos episodios, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues les agradecemos el favor de su atención. Claro, y antes de chocarlas, yo quiero invitarlos a que se suscriban. Claro. Sí, hagan sus comentarios y activen la campanita para que cuando subamos un nuevo episodio, pues les llegue la notificación de que, y síganos ya están estos dos cuates ahí y síganos en todas nuestras redes, ¿no? En Insta, en Facebook, en TikTok. Y bueno, ya, próximamente OnlyFans. el licenciado va a estar en OnlyFans, entonces para que lo disfruten. Sí, tengo pies bonitos. Pues muy bien. Los esperamos en el próximo capítulo de Al Amparo de un Café. Nos vemos, amigo. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Bye.